Ya está con nosotros Pedro Kumamoto, secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto, muy contento de estar aquí como siempre con ustedes. Gracias también por asistir a esta reunión para platicar qué viene para la próxima semana para la Asamblea General que vamos a tener en la conferencia. Y contento también de platicar el día de hoy un tema que creo que nos interesa a muchas personas en México, que tiene que ver con los resultados particularmente relativos a seguridad social y de derechos en torno al informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, un informe histórico en muchos sentidos. Histórico, por un lado, porque es la primera vez que una mujer preside, tiene ese cargo, tiene, digamos, en sus manos los destinos del país, pero también porque llega con una aprobación que no se había visto, bueno, ni siquiera en el sexenio del presidente López Obrador, en donde él llega con una suerte de 65, 68% de aprobación, y las cifras que plantea Demoscópica y El Financiero es que está entre el 74 y el 78%. Esto significa que, vamos a redondearlo, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están aprobando su gestión, y esto puede deberse no solamente a, digamos, sus cualidades personales, sino yo creo que tiene que ver con estos elementos que podemos detectar de los resultados de su gestión. Y bueno, ahorita te platicaré 4 de las perspectivas que alcanzamos a ver desde este espacio, que pueden explicar por qué ella dice que vamos bien, pero que vamos a ir mejor. Sobre todo, también ya mencionabas, es un momento histórico, y recordarle a la audiencia que este es un proyecto de continuación también, ¿no? Que viene desde el sexenio anterior del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora también se ven los resultados de acumulados de ese sexenio, pero incluso también avances muy grandes en tan solo un año, bueno, casi un año, porque ni siquiera llegamos todavía al primer año de gobierno de la presidenta. Sí, a ver, yo creo que es muy importante que toquemos primero lo que ha sido, podríamos plantearlo como el programa central de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del gobierno del presidente López Obrador y de la presidenta Sheinbaum, que es esencialmente la pobreza. Cómo atendemos la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a los derechos de todas las personas. Y por eso precisamente el plantear el primer punto, 13.5 millones de personas menos en la pobreza, es un éxito y es algo que tenemos que reconocer. Que no se da solamente, pues digamos, porque sí, se da porque se atienden a las causas de la pobreza, se destinan recursos, y las personas pobres hoy empiezan a ser visibles. Y bueno, desde el gobierno pasado, pero hoy lo vemos en los resultados. Y algo bien interesante que de los datos que creo que deben de hacer más eco de este informe de gobierno es que pasamos a ser uno de los países más desiguales de la OCDE y más desiguales de América Latina, a ser el segundo menos desigual de todas las Américas después de Canadá. Esto después de tener un coeficiente de Gini gigantesco, es decir, la medición de la desigualdad entre la persona más rica y más pobre del país era enorme. Hoy esas brechas se han ido acercando porque se está haciendo un programa, o digamos un trabajo también de programas sociales, que eso también es algo que a mí me parece muy interesante. Estamos hablando de 32 millones de personas, de familias que tienen recepción de algún tipo de programa social, las becas para las juventudes que están estudiando, que están trabajando, las personas adultas mayores, las mujeres que cuidaron, pescadores, indígenas. Es decir, estamos hablando que a 7 años de la entrada de este gobierno, como lo planteas, o esta visión transformadora, se está poniendo al centro a las personas que por muchos años estuvieron, pues a lo mejor sí nombrados en una agenda, sí nombrados como parte de una lista de buenos deseos, pero que en realidad el neoliberalismo abandonó a su suerte por tantos años. Y por eso tuvimos una cifra que creció en pobreza con Calderón, por ejemplo, con el mismo presidente Peña Nieto. Y creo yo que esto es algo que nos demuestra que se está poniendo como un protagonista fundamental dentro de las políticas públicas a las personas que, te digo, por muchos años no fueron vistas por parte de los gobiernos. Y que también algo muy importante de estos programas es que hay unos de corte universal, ¿no? Como la pensión a adultos mayores, pero hay otros que también atienden a los grupos más vulnerables, como ya lo mencionabas. Sí, y creo que en ese sentido se complementa ya no solamente con lo que podríamos entender como programas sociales, sino también se complementa con acceso a derechos, vivienda, salud, educación.
digamos, temas que por muchos años fueron vistos como una mercancía y como un servicio en el que se tenía que pagar una contraprestación. De entrada, el plantear que exista un 90% de abasto en medicamentos, que hacia allá se esté avanzando, es una maravillosa noticia. Simplemente el dato, al empezar el sexenio del presidente López Obrador, básicamente 10 empresas de farmacéuticas acaparaban el 80% del mercado de medicamentos. Por lo mismo, es muy importante que ahora estemos avanzando hacia el abasto, porque refiere a la posibilidad de revertir, por un lado, prácticas injustas, por lo menos, si no es que corruptas y monopólicas, con actores preponderantes, pero también lograr que más personas puedan acceder a la salud. 31 nuevos hospitales inaugurados y casi 400,000 viviendas construidas durante este periodo, y sumado a esto, la ampliación o la creación de 2 universidades nacionales más, consolidación del sistema de bachillerato, la atención a las escuelas. O sea, en ese sentido, yo lo que creo o lo que alcanzo a ver es que se le da el giro de los gobiernos neoliberales a ver a los derechos, a la vivienda, a la salud, a la educación como mercancías, que si tienes, pagas, y bueno, puedes acceder a esto desde la privatización, a constituirse en derechos universales para todas las personas. Y bueno, y derechos de calidad, además. Totalmente. Servicios, ¿no?, de calidad. Porque al final del día, y con esto concluiría la mejor de la parte del informe, yo lo que te diría, el voltear a ver que el salario mínimo ha aumentado en un 135% en términos reales desde que arrancó el presidente López Obrador hasta estos 11 meses de la administración de la doctora Sheinbaum. Lo que nos muestra es que se rompen los tabús que decían los neoliberales, que si se aumentaba el salario mínimo iba a colapsar este país, nos íbamos a ir a inflaciones gigantescas. Hasta el mismo presidente Fox salió esta semana a reconocer que se había equivocado en no abrirse a las posibilidades de que las demandas de las y los trabajadores fueran escuchadas, y más bien escuchar a un pequeñísimo grupo de quienes pues querían que las cosas se mantuvieran de la misma forma. Esto también hay que decirlo, hay elementos que nos dice la doctora, vamos bien, pero vamos a ir mejor. ¿En qué sentido? La seguridad, que es un tema que a todos y a todas nos interesa, la reducción del 25% de los homicidios, es una gran noticia. Todavía hay que trabajar más para que ese aumento continúe, pero yo creo que la popularidad de la doctora Sheinbaum no es solamente un tema de un buen trabajo de comunicación, cercanía, amabilidad, sino lo que estamos viendo es que tenemos a un gran liderazgo que, aparte, con decisión, con inteligencia y con prioridades orientadas hacia lo que ha mandatado el pueblo, ahí se ha reflejado que 8 de cada 10 mexicanos, ¿por qué?, la están apoyando. Y que no solamente lo demuestra al interior del país, sino también con las presiones externas, como lo hemos visto con Estados Unidos precisamente. Totalmente. Pues un gran liderazgo y grandes resultados, sobre todo, que también lo sostienen. Muchas gracias, Pedro. Como siempre, te esperamos la próxima semana. Y estaremos pendientes del evento también. Sí, claro. Y bueno, sí, siempre es un gusto estar por acá. Ya saben, en redes sociales nos dejan su comentario para poder seguir analizando la actualidad y los derechos aquí en Capital 21. Perfecto. Gracias, Pedro. Y también gracias a usted. Nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. No se vaya.